Hola compañeros, el día de hoy mis amigos y yo les hablaremos de un tema muy interesante y especial. Se trata de los tratamientos termoquímicos, en especial de la cementación sólida. Así que, sin más preámbulo, ¡vamos! ¿Pero qué son los tratamientos termoquímicos? Bueno, son los tratamientos donde cambia la estructura y composición química del acero, utilizando calor y una atmósfera controlada, empleando sustancias como el carbono, el nitrógeno y el sulfato, azufre y oxígeno. El proceso termoquímico de carburación, o mayormente conocido como cementación, consiste en aumentar la dureza superficial de una pieza de acero dulce, aumentando la concentración de carbono en su superficie. Con este tratamiento se logra aumentar el contenido de carbono de la zona periférica. Después, por medio del proceso térmico del templado, se obtiene una gran dureza superficial y buena tenacidad en el núcleo. Su principal objetivo es que en el momento de hacer el templado del acero se proporcione dureza a la pieza, pero también fragilidad. De este modo, para conservar las mejores cualidades de una pieza, se utiliza la cementación, que endurece la superficie de la pieza sin modificar su núcleo. Entonces, en resumidas cuentas, quiere decir que cuando se lleve a cabo el proceso de cementación y posteriormente se haga un temple adecuado, el núcleo obtendrá propiedades de tenacidad y mucha resistencia, mientras que la parte de afuera se endurecerá. Ya vimos el concepto, pero ¿cuáles son las características de la cementación? En la cementación se emplean aceros aliados y sin aleación, generalmente de 0.08 a 0.25% de carbono. Las operaciones se realizan generalmente a temperaturas comprendidas entre 850 grados y 1000 grados. La cantidad y distribución del carbono absorbido por las piezas depende 1. De la composición del acero sometido a la cementación, 2. De la naturaleza de la sustancia cementante y 3. De la temperatura y duración de la cementación. Una pieza después de ser cementada se puede considerar compuesta por dos zonas principales de composición química diferente, el núcleo central y la periferia o capa cementada. Al finalizar la cementación, la capa exterior queda con un alto contenido de carbono y el corazón mantiene la composición inicial. Posteriormente, para obtener gran dureza en la periferia y alta tenacidad en su núcleo, es necesario realizar un tratamiento térmico adecuado. Ahora hablaremos de las etapas de la cementación sólida. Como número 1, tenemos que las piezas son expuestas a una atmósfera que tiene carbono y nitrógeno. Estas a una temperatura de entre 850 y 1050 grados Celsius. En la etapa 2 se puede producir inmediatamente un tratamiento térmico muy importante. Este es el temple. Como ya sabemos, es un proceso de calentamiento de aproximadamente 750 a 1300 grados Celsius, seguido de un enfriamiento que generalmente es rápido. A partir de esta temperatura, o bien, después de un enfriamiento y un recalentamiento a temperatura de cementación específica del material. En la etapa número 3 tenemos el tratamiento térmico del revenido, que sirve principalmente para aliviar tensiones internas y reducir la sensibilidad al agrietamiento durante el subsiguiente rectificado. Este se realiza entre los 100 y 200 grados Celsius. Como punto siguiente, les hablaré sobre las ventajas que tiene la cementación sólida. Se puede usar una gran variedad de hornos, ya que produce su propia atmósfera, que como ya sabemos es de carbono y nitrógeno. Lo mejor de todo es que no se requiere personal especializado, simplemente conocedores del tema, que esté consciente de las medidas precautorias. Es ideal para enfriamiento lento, es decir, para producir partes que se maquinan. A comparación de otros métodos, la cementación sólida nos ofrece una selección más amplia de técnicas para cementación selectiva. Aumenta su dureza superficial de una pieza de acero dulce. Esto hace que aumente la concentración de carbono en la superficie. Aumenta su resistencia al desgaste y adquiere buena tenacidad en el núcleo. Así como la cementación sólida tiene ventajas, obviamente también tiene sus desventajas. Como número 1, tenemos
El método por su misma naturaleza es menos limpio y menos conveniente. Como número 2, tenemos que no es adecuado para producir capas delgadas, donde se adquiera un control estricto del espesor. Como número 3, no tiene el grado de flexibilidad y precisión en el control de contenido, de carbono superficial y el gradiente. Y finalmente, así como su dureza aumenta, su fragilidad también lo hace. Una vez que sabemos qué es la cementación, las características y sus etapas, ahora hablaremos sobre la cementación sólida. En este proceso, la fuente de carbono es el monóxido de carbono. Este se produce por un componente sólido que reacciona dentro de la caja de cementación. El carbono absorbido por el acero se forma por la descomposición del monóxido de carbono en carbono, al igual que el dióxido de carbono. Los materiales más utilizados para realizar la cementación sólida son el carbón vegetal, huesos calcinados y cuero. La transferencia del carbono al acero se verifica siempre por medio de los gases que se desprenden al calentarse de las mezclas cementantes a alta temperatura, siendo en estos procesos el óxido de carbono el principal agente carburante. En pocas palabras, la cementación sólida es el proceso mediante el cual se transfiere carbono al acero, cuando éste es sometido a altas temperaturas para que se provoque el desprendimiento de los gases dentro de una caja. Ahora, tipos de acero para la cementación. Se usan aceros con bajo contenido de carbono, pues estos tienden a conservar mejor la tenacidad del núcleo. Aceros con cromo, ya que el cromo acelera la velocidad de penetración del carbono. Aceros cromo-níquel. Estos responden mejor al proceso de cementación por sus cualidades mecánicas y composición. Recordando que un contenido de níquel superior al 5% puede impactar negativamente el proceso de cementación, pues puede volverlo lento. Para mayor información podemos consultar el sistema SAE-ICI con la nomenclatura o bien podemos consultar las tablas del mismo. Los aceros para cementación al carbono son para piezas poco cargadas y de espesor reducido, de poca responsabilidad y escasa tenacidad en el núcleo, como lo pueden ser bujes, remaches, tornillos, etc. Los aceros para cementación al cromo molibdeno de 95 son para piezas de automóviles y maquinaria de gran dureza superficial y núcleo resistente, piezas que sufrirán gran desgaste y transmitirán esfuerzos elevados, como puede ser engranajes, levas, etc. Algunos inconvenientes que se pueden presentar son la gran duración de la operación, el elevado coste de preparación y colocación de las piezas en cajas, el elevado consumo de combustible y la irregularidad de temperaturas en el interior de las grandes cajas de cementación. Asimismo, factores a tomar en cuenta son la composición del acero, la composición del medio carburante, temperatura y tiempo de permanencia. A continuación, los dejo con mi compañera Fernanda que les explicará el procedimiento. Ahora que ya conocemos algo de nuestro tratamiento, vamos a ver nuestro procedimiento. Primero, colocamos las piezas limpias en la mezcla de cementación dentro de cajas, las cuales se cargarán a un horno templado de 900 a 950 grados por un tiempo determinado. Cabe mencionar que para la mezcla se utiliza de 70 a 80% de carbono y de un 20 a 30% de carbonato, ya sea de bario, sodio y potasio. Y para el sello de la tapa se utiliza una mezcla de arena y silicato de sodio. Conclusión. La cementación sólida es una opción bastante buena para dar una mayor vida útil a piezas que estén sometidas a un desgaste elevado, pero a la vez tiene un costo bastante alto y no se puede utilizar para una producción en serie.